además de lo que le agregué hace un rato, porque es importante. Yo creo que vamos a tomar inclusive más tiempo más adelante para tomar específicamente dos temas que a partir de lo que estudiemos el día de hoy pueden ser muy interesantes, y de hecho son interesantes para, para todos los que somos creyentes. Son temas fundamentales que como cristianos debemos aprender a manejar y conocer, porque debemos estar siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y templanza, ¿verdad?, a todo aquel que demande una esperanza, digo, una razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Entonces, por eso tenemos que conocer esto a profundidad, y vamos a tocarlo el día de hoy por encima, pero no tan por encima como aparentes ser, sino con cierta profundidad. Pero sí vamos a tomar el tiempo más adelante para llevarlo a más profundidad y conocer esta palabra bien lo más que podamos. Por lo pronto, les recuerdo lo que vimos la semana pasada. La semana pasada tomamos un tema clave en el desarrollo del sermón que el apóstol Juan escribió a finales del primer siglo. Dijo: Dios es luz, es decir, es santo, y el hombre es pecador, ¿verdad? Y el hombre tiende a las tinieblas. Vimos, sin embargo, que hay dos tipos de hombres, ¿recuerdan? Aquellos que practican la mentira y aquellos que practican la verdad. La diferencia está en la palabra practicar o no practicar. La verdad es obviamente acercarnos a la luz, lo que es la santidad de Dios nos acerca a ella, y aquello que es la mentira es obviamente aquellas personas que dicen ser portadores de luz sin serlo. Pero el practicar eso es el gran problema. Sin embargo, dijimos, todos somos pecadores iguales, ¿no es cierto? Todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que también es algo que estudiamos. Aprendimos a encontrar cómo discernir si somos, salud, o no, ¿verdad? Personas verdaderamente cristianos, salvos. ¿Cómo sabe usted si es salvo? Bien, hablamos de una cosa importante. Aquellos que no practicamos la mentira, aquellos que practicamos, como dice, la verdad, si andamos en luz, como Él está en luz, además de tener comunión unos con otros, dice, la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. El cristiano verdadero reconoce que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Además, también vimos una cosa. Vimos que el cristiano también vive en un gozo todo el tiempo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entendimos una cosa: el gozo no es algo que nosotros obtengamos porque nosotros queramos tenerlo. No es algo que usted se puede esforzar por tener gozo. Es algo que Dios da. Es una promesa de Dios para la iglesia. Hoy, si Dios nos permite, vamos a continuar con este estudio de este sermón que escribió el apóstol Juan, y vamos a ahondar en la imposibilidad del hombre en abstenerse de pecar. Note, vamos a ahondar en la imposibilidad del hombre en abstenerse de pecar. Una realidad que Dios conoce, que Dios conoce del hombre, puesto que Él nos ha creado. Dios sabe cómo somos. Dios conoce nuestros corazones y sabe que somos pecadores. De otra manera, no hubiera hecho lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Esa es la realidad. Él sabe quiénes somos, nos conoce desde el principio, desde que el pecado entró al mundo, conoce lo que hay en nosotros y sabe que el hombre no puede dejar de pecar mientras viva en la carne. Vayamos entonces al texto bíblico del día de hoy y vamos a ahondar en el tema del pecado en la iglesia. Así que acompáñame a leer primer epístola de Juan, capítulo 1, versos número 8 al capítulo 2, verso número 2. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos, que no hemos pecado, perdón, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere, me estoy todo trabado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El que tenga oídos para escuchar, pues escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Señor, háblanos por tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, a través de Él. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, que podamos conocer la profundidad de esta palabra hasta donde tú lo permites, para que podamos vivir en la libertad que tú nos has dado. Es un regalo que nos has dado, lo entendemos, lo apreciamos, pero necesitamos comprender lo que esto significa. Necesitamos comprender lo que significa ser salvos. Necesitamos vivir como tú quieres que vivamos todos los días de nuestras vidas. Entendemos, Señor, que somos simples humanos, pecadores, faltos de entendimiento y conocimiento. Pero también entendemos que tu palabra nos ha sido dejada no solo como un testimonio de tu gran poder y de lo que tú quieres hacer con nosotros, de la revelación que nos has dado al hombre, sino también como una manera de entender quiénes somos nosotros, por qué vivimos como vivimos, y lo que tú quieres hacer en nosotros y para qué lo quieres hacer. Así que, Señor, te damos gracias por lo que nos quieres hablar en esta mañana. Bendícenos con tu palabra, Señor, y que este tiempo, despojándome yo de quién soy en este momento también, háblanos, Señor, a todos por igual. Transforma, renueva nuestra mente para que podamos ser todo aquello que tú quieres que seamos, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte a ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, en primer lugar, ¿por qué estamos estudiando esta carta? Yo sé que ya hemos estudiado 2 veces, hemos avanzado y entendemos en primer lugar que puedes decir es la parte que continúa naturalmente de lo que hemos estudiado anteriormente, que ha sido el Evangelio según San Juan. Bien, estudiamos el Evangelio según San Juan y aprendimos a conocer a Dios, aprendimos a conocer el carácter de Dios, tanto del Padre como del Hijo como del Espíritu Santo. Conocimos su carácter, su moral, su manera de relacionarse con nosotros, y entendimos también a través del relato evangélico que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. También entendimos el gran mensaje de la crucifixión de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Entendimos que fue sepultado, entendimos que resucitó de entre los muertos, y entendimos que nos comisionó para hacer algo en este mundo, para compartir ese mismo mensaje, para hacer discípulos e ir por todas las naciones compartiendo ese mensaje y enseñándolos a que guarden todas estas cosas que Él nos enseñó. Y Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Son palabras que hemos entendido, lo vimos hasta el final, todos tenemos un llamado, pero después de eso vamos a nuestras casas y otra vez decimos, y otra vez ¿qué? Y otra vez pecamos, y otra vez caímos. Esta carta que estamos estudiando, este sermón más bien dicho, del apóstol Juan, habla mucho, no solamente acerca de las cosas que quieren venir a contaminar a la iglesia, sino acerca de nosotros mismos, de nuestra condición de ser cristianos o no cristianos verdaderos. Y si somos cristianos, ¿por qué pecamos todavía? Porque debemos de preguntar algunas veces, ¿verdad? Digo, ¿qué no te recibí, Señor? ¿Qué no hice mi confesión de fe? Y aquí estoy otra vez, batallando, una vez más. ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? ¿O no pasa en nuestras vidas? ¿Por qué vemos a otras personas y parece que los vemos como que hasta que brillan y tienen su aureola en la cabeza, ¿verdad? Y decimos, ay, yo quisiera ser tan santo como tal persona. Y no nos damos cuenta que ellos también tienen sus propias luchas, ¿verdad? Y todos sufrimos y luchamos con ciertas cosas que tenemos. El Espíritu Santo nos llevó entonces precisamente del Evangelio según San Juan, a ir a esta primera carta para entender esas cosas, para afirmar quiénes somos nosotros ahora que estamos en Cristo, para que no nos desanimemos, para que nos sintamos
abrazados por el Señor en todo momento y que podamos seguir esta carrera, esta lucha que tenemos por delante. Necesitamos abundar en el conocimiento de la obra completa de Dios en nuestras propias vidas, porque a veces no lo hemos comprendido. A veces hemos pensado que todo lo que había que hacer para nosotros ya está hecho, en el sentido de que un día le dijimos que sí al Señor y ya. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué pasa con lo que nosotros somos? Hasta este momento, como cristianos, hemos sabido que Juan y los otros apóstoles, en referencia a esta carta, ellos recibieron este mensaje de Jesucristo mismo. Jesús vivo, a través del tiempo que estuvieron siendo discípulos de Él, la muerte, su resurrección, y el mensaje que les dio a ellos y cómo fueron enviados. Esa fue la primera parte de esta epístola. Darnos un testimonio del Cristo verdadero, resucitado, el que fue hombre, que estuvo entre nosotros. Teniendo este conocimiento, podemos entonces comprender que hay algo importante en nuestra fe. Y es que si quitáramos un solo elemento de la ecuación de quién es Cristo, que es esto, que Él vino en la carne, que vivió sin pecado, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, el tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, si hemos creído, tenemos acceso a la salvación. Y si quitáramos un solo elemento de eso, estaríamos metidos en grandes problemas. De hecho, Pablo escribió acerca de uno de esos elementos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 17, escribió: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero es igual como estamos leyendo en la primera carta de Juan. Si el Señor no vino en la carne, estamos metidos en grandes problemas, porque Él tuvo que venir como un humano y padecer como nosotros, pero vivir una vida sin pecado, identificándose con su propia creación. Luego Juan desarrolla el concepto de que Dios es, ¿quién es Dios? Dios es santo. ¿Lo recuerda? Fue algo que vimos la última vez. Al plantear la analogía de la luz y las tinieblas, como estudiamos, el hombre tiende a deslizarse hacia las tinieblas. Reconocer esta verdad nos permite llegar al punto esencial de nuestra fe, en la que reconocemos ser pecadores, redimidos únicamente por el valor efectivo de la sangre de Jesucristo. Es lo único que nos mantiene limpios. El pecado no puede ser quitado así nomás. Dios no puede olvidar nuestros pecados así nomás. Dios no puede perdonar nuestros pecados así nomás. Debemos comprenderlo esto cabalmente. El único ser que puede perdonar pecados es Dios. Pero hay una manera de perdonarlos. Hay una transacción en todo esto. Hay algo que tenemos que entender acerca del concepto de lo que es pecado y de lo que es la redención. Si no entendemos estos conceptos, podemos vivir una vida equivocada como cristianos, o más bien inclusive llegar a no ser cristianos. Muchas personas han escuchado a veces un falso mensaje del Evangelio y les han dicho: recibe a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo. No suena nada malo, ¿verdad? Pero falta un elemento. Falta un elemento esencial: arrepentimiento de pecado. Y necesitamos comprender lo que es el pecado. Necesitamos entender que hay algo de lo cual necesitamos ser salvos. Le decimos a la gente: recibe a Jesucristo como tu Salvador. ¿Y a mí de qué me va a salvar? ¿Yo de qué tengo que ser salvo? Si no somos pecadores, no necesitaríamos un Salvador. Pero el hecho es que hay una necesidad de nosotros. Hicimos nuestra oración de fe, por medio de la cual decidimos libremente recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. En algún momento durante la entrega de ese mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo nos convenció de pecado y de la necesidad de un Salvador que nos rescatara de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se acuerda de cómo recibió el mensaje del Evangelio? Lo que le dijeron. Espero que le hayan llevado a ese punto que usted tiene malas noticias en primer lugar. Ah, qué malas noticias son estas, ¿verdad? Si no somos salvos de las consecuencias de nuestros pecados, tenemos muerte. Hay un solo lugar para nosotros y es el infierno, ¿verdad?
Ah, no, a mí no me hables del infierno. No puede existir el infierno. ¿Cómo va a existir el infierno? ¿Qué clase de Dios es este que crea un lugar como el infierno donde la gente va a ser atormentada por toda la eternidad por sus pequeños defectos? No hemos entendido el mensaje. No lo hemos entendido. El pecado es algo terrible para Dios. Es algo abominable para Dios. Algo detestable. Algo que Dios vomita. Y es algo que debemos entender. Hoy estoy seguro que vamos a poder aprender un poquito más de esto. Cuando hay personas, cuando hemos recibido ese mensaje, yo estoy seguro que en ese momento en que tú recibiste el verdadero mensaje del Evangelio, yo estoy seguro, por una cosa, que cuando tú confesaste tu pecado, eso que te tenía en ese momento ahí, tú fuiste liberado de ese pecado. Tú fuiste perdonado en el mérito de Jesucristo únicamente. Y al ser perdonado, tú dijiste, soy libre. De hecho, estoy casi seguro que se te dice que te fuiste liberado de un gran peso sobre tus hombros. Y saliste libre de ese lugar, porque habías llegado hasta ese punto, a ese estado caótico, a través del pecado que estabas viviendo. Cuando terminó tu oración de fe, seguramente te sentiste como en un cambio de vida. Volviste a nacer en el Espíritu, andabas como ligerito, ¿verdad? Y dijiste, soy una persona salva, naciendo espiritualmente y recibiendo la promesa de la vida eterna de parte de Dios. Y eso está muy bien. Pero después de eso, bajamos de ese monte alto donde estuvimos en ese lugar tan sublime con Cristo y nuestro primer encuentro con Él, y bajamos a un mundo de la realidad, aquí abajo. No que haya sido menos real lo que experimentamos arriba, pero que aquí abajo hay otra realidad. Y muchas veces volviendo a caer en lo que nos había llevado a la necesidad de ser liberados. Algunas personas, por otro lado, habían llegado a ese punto en una circunstancia tan especial, tan caótica, que ese pecado específicamente fue liberado de ellos liberados de ese pecado, de las consecuencias y de las ataduras, y jamás volvieron a hacerlo. Personas que estaban tal vez en alguna situación tan difícil como drogadicción, por ejemplo, e instantáneamente se acabó, no más. Y dices, wow, es un gran milagro. Pero es igual milagro cualquier pecado el que hayamos confesado y hayamos sido perdonados en ese momento. Es el mismo milagro. Y sin embargo, cuando regresamos, empezamos a hacer cosas como las hacíamos antes. Algunas otras cosas tal vez, o muchas otras cosas, por varias circunstancias. Unas porque no lo sabíamos, otras porque estábamos acostumbrados a hacerlas y no sabíamos en un sentido práctico que era pecado, aunque sabíamos que estábamos mal. Y esto nos lleva a situaciones de diferente manera de vivir nuestra vida. El hecho es que muchas veces por desconocimiento o por negligencia caemos otra vez en el pecado. Y este es el enfoque de los versos que estamos estudiando el día de hoy. De aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que hemos sido liberados y perdonados en ese momento de todos nuestros pecados, todos ellos. Pero al caminar en la vida, volvemos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Estos versos que estamos estudiando el día de hoy tienen que ver con eso, precisamente, con aquellos que somos realmente cristianos, partes de la iglesia de Cristo y no simplemente personas que vamos a un lugar donde alguien está hablando algo, pero que nosotros no hemos recibido como el mensaje del Evangelio. Este es el enfoque de estos versos y no debemos desprendernos de ellos. El día de hoy estamos expuestos a esto. Los versos que están delante de nosotros tienen que ver solamente con esos pecados diarios, con las cosas que hacemos o no hacemos, que al compararse con la santidad de Dios, nos recuerdan que somos incapaces de ser santos como Él es santo. Y por lo tanto, necesitamos algún medio que nos permita mantenernos en esa luz de la cual hablamos. Es decir, somos salvos, decimos que andamos en la luz, pero todavía pecamos. Ese es el problema. ¿Dónde estamos en ese lugar? Y aquí es algo que debemos entender por primeras cuentas. Todos
los que nos llamamos cristianos también pecamos. Cuidado con aquella persona que se dice llamar cristiano y dice que no comete pecado, porque en hecho está pecando más terriblemente que todos los demás. El hecho de que una persona diga yo no peco, lo está llevando a un pecado de orgullo terrible y está comparándose con la misma santidad de Dios, lo cual es imposible lograr al hombre. No podemos hacer eso, no podemos decir eso. En el momento que nosotros nos ponemos a ese nivel, estamos en un gran problema. En nuestros estudios de los miércoles que hemos estado llevando, hemos comenzado casi al mismo tiempo que este estudio de esta carta, el estudio del libro de Génesis, ¿verdad? O lo que es el origen. Por razones de estudiar el relato de la creación hasta el capítulo número 2, como lo hemos venido haciendo, no hemos tocado el tema de los pactos, de Dios con la humanidad. Pero es un tema muy importante, es un tema que es fundamental tocarlo. Lo hemos hablado de la creación, de cómo el hombre fue creado, todas esas cosas, lo que al hombre se le fue dado, pero no lo hemos visto como un pacto, lo que es importante. ¿Por qué pactos? Dios es un Dios de pactos. Dios se ha acercado al hombre a través de pactos. De hecho, el primer pacto que Dios hizo con el hombre fue este: multiplicaos y fructificad y llenad toda la tierra, sojuzgad a la naturaleza, todo lo que hay. Ese es el primer pacto de Dios y el Señor Dios nos bendijo. Es el primer pacto. Dios nos dio una ordenanza, el hombre tiene que cumplirla como la otra parte del trato, y Dios está respondiendo de acuerdo a esa obediencia del hombre. Ese es un pacto. Él pone una ley, el hombre obedece, todo está bien. ¿Cuál fue el segundo pacto? El segundo pacto es el que tiene que ver con lo que estamos tratando el día de hoy, algo en especial. Tiene que ver con el corazón. De esta manera, vemos que Dios siempre ofreció una bendición al hombre si éste obedecía a una orden de Dios, y por el contrario una maldición si el hombre fallaba en cumplir con la orden. Simple y claro, el amor necesita ser probado o no es amor. Quiero decir una cosa, el amor de Dios no puede ser probado por nadie. No debe ser probado por nadie. Está allí, está patente en todo momento para toda la humanidad. ¿Sí o no usted respira esta mañana? Amén. Ahí está el amor de Dios. ¿Qué prueba más ocupa? ¿Sí o no ve la luz del sol en esta mañana? Amén. Ahí está el amor de Dios probado. No tenemos que ponerles pruebas a Dios. Yo sé que algún personaje bíblico en el libro de Jueces dijo: Señor, si tú me vas a mandar, haz esto primero, luego haz esto, aquello. Pero Dios tiene un plan y lo hace, le permite en ciertas circunstancias al hombre ver pruebas de la existencia y del plan de Dios. Pero probar el amor de Dios, probar a Dios en su amor, eso es ridículo. No deberíamos. La prueba del amor es para el hombre. Nuestros corazones tienen que ser probados para ver si amamos a Dios. No que Dios quiera ver si nosotros lo amamos a Él, porque Él conoce nuestros corazones. Él lo sabe todo. Él sabe tu corazón, sabe lo que hay ahí. Si tú amas a Dios, Él lo sabe. La cosa es, ¿lo sabes tú? ¿Sabes si tú amas a Dios? ¿Cómo sé si yo amo a Dios? Y es aquí donde entran los pactos. El hombre responde y corresponde al amor de Dios a través de los pactos que Dios ha puesto al hombre. Esa es la manera de que el hombre puede saber si ama a Dios, si cumple con tal requisito. De esa manera, desde Génesis 3, como estudiaremos la próxima ocasión, que el otro miércoles, no este que viene, sino que sigue, el hombre ha continuado en una espiral descendiente del pecado. El hombre falló en esa prueba de amor que Dios le puso. Falló terriblemente. Y al fallar, el hombre empezó a caer en esa espiral hacia abajo y más abajo en el pecado, haciendo una separación cada vez más grande del amor de Dios y de la presencia de Dios. Y ese es el gran problema de la humanidad. Ahora, esto que le estoy diciendo, tal vez usted diga, bueno, ¿será eso el pecado? El pecado, entendemos esto. Y no es una definición exhaustiva, sino algo que quiero comentar acerca de lo que es pecado, nada más. Es la intención voluntaria o involuntaria de desobedecer a Dios.
voluntario o involuntario de desobedecer a Dios, la intención es pecado. Obviamente la acción es mucho más, ¿verdad? Pero desde la intención de nuestro corazón de desobedecer a Dios voluntariamente o involuntariamente es pecado. Ah, qué problema estamos metidos, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en su capítulo 7 de la carta a los Romanos? Porque las cosas que quiero hacer no hago, y las que no quiero hacer, esas hago. Y luego dice ya, como recapitulando al final de esa una serie de frases que parece más bien un juego de trabalenguas, dice, ay, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y sabemos que el Señor es el único que puede hacer tal cosa. Tenemos que entender que el pecado es entonces una falla por nuestra parte a la obediencia de Dios. No queremos obedecer a Dios. Ahora, aquí también entran otro tipo de situaciones. Hay personas que quieren ser muy astutas en cuanto a su manera de ser, ¿verdad? Y dicen, ven que hay una situación que los va a enfrentar a algo que pueden hacer, y dicen, mejor me voy por allá, para no hacer aquello que sé que es bueno. ¿Sabe que también eso es pecado? El no hacer lo que tenemos que hacer es pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con todas las cosas. Pero ¿cómo podemos vivir sin pecado? Esa es la pregunta. No podemos, somos humanos. Entienda una vez por todas que como humanos es imposible que demos la medida de lo que Dios está requiriendo de nosotros, que es la perfección. Y necesitamos y dependemos completamente de Él. Dios nos ha hablado de estas maneras en su palabra. Bástenos saber que Dios es ofendido cuando su palabra, que es ley, no es obedecida. Y hago énfasis en la palabra ley, puesto que una de las características de Dios, como ya hemos estudiado antes en el Evangelio de Juan, es que Dios es justo. Dios es un juez y es justo. Y si hay un juez justo, Él tiene que hacer cumplir justicia. Siempre. Si un juez en un momento dado toma una desviación y dice, con tal persona no voy a hacer la justicia para no ofenderlo, para no hacerle daño, para no mandarlo a la cárcel, para no cobrar lo que debe, no sería un juez justo. Por eso digo una cosa, y lo dice la palabra de Dios: Dios no nos perdona así nada más como así. No es como decir, te perdono. No es así. Es justo y su justicia tiene que ser satisfecha. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar porque lo que nosotros hemos hecho. Hay alguien que tiene que hacerlo. Esa es una de las características de Dios que no podemos pasar por alto, y por eso Pablo escribió acerca de nuestra situación como humanos, quiénes somos, y dijo de esta manera en Romanos 6:23 en cuanto a lo que nosotros debemos: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tenemos un gran problema. Aquí estamos en una situación terrible. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios. No hay ni uno solo, dice la palabra, ni uno solo que haga lo bueno. Todos a uno nos desviamos. Todos hemos caído. Todos nos desviamos. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Estamos metidos en problemas. Deberíamos morir todos. La muerte, que es la segunda muerte, que es el lago de fuego, que es el infierno. Pero aquí es donde Dios empieza a trabajar con nosotros y nos habla en principio del pacto clave en que nos quiere hablar el día de hoy acerca de lo que es el pecado, lo que esto significa. Vaya conmigo a Génesis capítulo número 2, versos 16 al 17, donde dice de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ese es un pacto, mandó Dios Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Analicemos esto. La pregunta que la gente hace constantemente, nos dice una y otra vez: si Dios es amor, si Dios es tan bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno?
La respuesta es sencilla. Dios no manda a nadie al infierno. Pero tampoco Dios va a tener con él en el cielo por la eternidad a alguien que no ama a Dios. ¿Se da cuenta? Si el hombre ha vivido toda su vida desafiando la autoridad de Dios, rechazando el amor de Dios, rechazando la gracia de Dios, ¿cómo usted va a creer que un Dios justo va a querer tenerlos con él a fuerzas por la eternidad? Sería injusto. Sería una falta de amor terrible. Sería una imposición de algo que el hombre no desea. Esas personas que van al infierno libremente le dicen a Dios, hágase mi voluntad. Y su voluntad es hecha, separados de Dios por toda la eternidad, en el lago de fuego. Ese es el peso de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Ese es el peso, eternidad en un lado o en otro. Si amamos a Dios, si correspondemos al amor de Dios, tenemos vida eterna. Si lo rechazamos, no lo tenemos. Note claramente como dice que de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué otro árbol había en el centro del huerto, además del árbol de la ciencia del bien y del mal? El árbol de la vida. Significa que el hombre podía comer del árbol de la vida. Y si usted se va a Apocalipsis, al último capítulo, se va a dar cuenta que el árbol de la vida va a estar ahí todo el año, del cual vas a poder comer todos los meses del año. Otra vez, ¿por qué es esto? Porque el hombre nunca tuvo una imposibilidad de comer del árbol de la vida. Solo el probar que amaba a Dios a través de no comer, es decir, de obedecer por amor, corresponder al amor de Dios al no comer de este árbol del cual el Señor le dijo, no comas. Gran libertad, gran amor, pero el hombre lo rechazó. El hombre dejó esto. Desde el día que Adán y su mujer cayeron al transgredir la ley de Dios, Dios proveyó entonces un medio o un sustituto para satisfacer la ley porque el hombre no puede. Adán no pudo pagar por su pecado. La mujer de Adán tampoco pudo pagar por su pecado. Ninguno de los dos. Recuerden una cosa, y aquí es donde vamos a empezar a entender un poco más acerca del pecado. Después que ellos cayeron en el pecado, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios fue sacrificar un animal. Sangre fue derramada. Y de este animal también confeccionó túnicas para ellos para que se cubrieran. Ya había leído seguramente esta parte en Génesis 3 y pensaba, ay, Dios le hizo ropita le hizo ropita a Adán y a su mujer. Qué generosos fueron esos animalitos que le ofrecieron su suéter. Le dijo, ahí te va mi suéter. ¿Verdad? Sangre. Hubo un sacrificio. Un animal tuvo que pagar con su vida por la sangre para hacer una cosa. Cubrir el pecado. El pecado no fue perdonado. Los sacrificios de animales no pueden llegar a lograr el perdón de los pecados del hombre. Simplemente apuntan a un hecho que habría de acontecer, que está declarado de Génesis 3:15, que es que la simiente de la mujer un día pisaría la cabeza de la serpiente y el pecado sería pagado completamente. Y esa es la situación. Todos esos sacrificios de animales durante tantos años apuntaban a ese acontecimiento. Era una remisión de pecados. Era como tomar una nota. Toma nota de mi pecado, ahí te va, guárdalo para el día en que esta nota se pueda abrir y sea pagado lo que dice ahí. Cada persona que vivió en el Antiguo Testamento tenía esa nota, una remisión de pecados. Todavía cuando Juan el Bautista estuvo predicando, se dice para remisión de sus pecados. Bautícense, arrepiéntanse de sus pecados, para remisión de pecados. No para perdón de pecados, remisión. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor Jesucristo pagó con su sangre todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Desde ese día esas cosas ocurrieron. Cada sacrificio tenía que ver con ello. Y esta es la base en la que Juan entonces comienza a expandir la explicación de lo que significa y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
porque la sangre de Cristo es suficiente por dos situaciones. Número uno, Él fue un hombre como nosotros, pero sin pecado. Ahora, si Jesús nada más hubiera sido hombre y sin pecado, hubiera podido con su sangre pagar el pecado de otro humano, de uno. Pero fue como Jesús también es Dios, puede pagar por el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Ahora veamos, estudiemos un poco más acerca de lo que nos quiere decir Juan en cuanto a nuestra situación como creyentes, como hijos de Dios, acerca del pecado que todos los días cometemos nosotros. Dice de esta manera, verso número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La ignorancia del pecado no nos justifica del pecado. Ignorar nuestro pecado no nos va a justificar nuestro pecado. Si usted va manejando por esta calle, el 17 que está aquí, hay un semáforo en la esquina, y usted va en su carro y no le importa si la luz está en rojo, usted se pasa el semáforo. A la hora que lo pare el policía que está ahí guardado a un lado, que va a salir y lo va a perseguir, le va a dar un ticket ahí y va a decir, aquí está usted cometió una infracción. Y dice, no, yo no cometí ninguna infracción. ¿Por qué no? Porque yo no supe que había una luz ahí. Felicidades, le va a decir, y le va a escribir, aquí está, vaya al juez, vaya a la corte. Usted cometió una infracción, aunque usted haya negado que haya cometido una infracción. Muchas personas se justifican de esta manera, dicen, yo no peco, yo no he pecado, yo no debo nada, absolutamente nada. Hay personas que evitan estudiar, por lo tanto, la palabra de Dios para no tener conocimiento de la ley y así vivir sin la conciencia del pecado. Pero qué equivocados están, porque el no conocer la ley no te justifica del pecado. Sencillamente estamos ahí en medio del pecado. Es nuestra obligación, por lo tanto, y nuestra responsabilidad, y debe ser nuestro deseo, conocer toda la ley para específicamente poder hacer algo que tenemos que hacer, que vamos a estudiar un poco más adelante. ¿Por qué Juan tiene que decir que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos? ¿No fuimos perdonados de todos los pecados que cometimos y los que vamos a cometer cuando recibimos a Cristo? Sí y no. Sí, es cierto. En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos esa vez, aceptamos lo que Él hizo por todos nuestros pecados, ¿verdad? Somos perdonados de todos nuestros pecados, porque Él es nuestro sustituto. Él pagó por nuestros pecados. Reconocimos el regalo que nos está dando, que Él murió en lugar de nosotros. Y eso cubre todos nuestros pecados. La sangre de Cristo es suficiente. Pero no en un sentido también. En el sentido de la relación que se rompe cada que nosotros cometemos un pecado. En el sentido de cómo ofendemos a nuestro Señor cada vez que nosotros desobedecemos a lo que es la ley. No somos legalistas, no me malinterpreten, no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Pero entendamos una cosa, todos los días hacemos cosas que son malas y sin la ley no sabríamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Necesitamos la regla moral que nos defina lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero sin embargo tú y yo, como hemos entendido, al recibir a Jesucristo por primera vez y por siempre, somos salvos, somos liberados de la muerte, que era la consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Y eso está entendible. Pero, ¿qué pasa con los pecados de diario? Hay una manera de compararlo, una manera de explicarlo, si quiere verlo de esa manera, que el Señor Jesús nos da en algo que Él hizo por sus discípulos la última noche en la que tomó la cena con ellos antes de ser crucificado. Y en Juan capítulo 13, versos 10, leemos esto. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La referencia es al trato del pecado, cómo tratamos con el pecado nosotros, y es análoga a un hombre que ha ido a bañarse, porque la primera palabra cuando dice el Señor, el que está lavado, se refiere al que se ha bañado. En esa época había estos balnearios públicos, eran piscinas grandes donde la gente, los hombres por un lado, las mujeres por otra parte, iban y se sumergían en estas aguas y se tallaban con aceites, aloes, y se metían en el agua y limpiaban su cuerpo.
habiendo salido de ahí, se ponían su ropa, sus sandalias y se iban a su casa bien limpiecitos, frescos, rozagantes, perfumados, ¿verdad? Limpios. Pero al llegar a la casa se dan cuenta que sus pies tienen polvo, el polvo del camino. Y lo que hacían antes de tomar la cena, venía una persona, alguien que los sirviera y les lavaba los pies, les enjuagaba con agua, les tumbaba ese polvo para que estuvieran limpios para cenar dignamente. Bien, esa es la escena. El Señor Jesús lava los pies de los discípulos en primer lugar porque no había nadie que los lavara. Y en segundo porque Él, y sobre todas las cosas, Él quiso hacerlo. Él quiso servirles de esa manera. Pero al hacerlo, hay uno de ellos que dice, a mí no me vas a lavar los pies. No. Pedro, ¿verdad? A mí no. Y el Señor le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, como siempre, impetuoso, dice, pues báñame completito, ¿verdad? Todo, hasta la cabeza, báñame. Y Jesús le da esta palabra. Y nos da a entender también después de que la palabra de Dios nos ha limpiado. Si hemos recibido a Jesucristo como Señor Salvador, ya hemos sido bañados. Hemos sido bautizados, somos nuevas personas, estamos limpios y frescos. Pero sabe una cosa, todos los días caminamos en el polvo de la vida y se nos pegan los pies. Y necesitamos ser lavados. Y ese es el mensaje. Necesitamos tratar con el pecado de diario. No porque nos vaya a condenar, no porque vamos a perder la salvación, sino porque interrumpe nuestra relación. Interrumpe la relación que tenemos con nuestro Salvador. La comunión, que es importante, se interrumpe. Y el pecado en el creyente es ese polvo que les digo. Hay una gran diferencia entonces entre el pecado de un creyente y el pecado de alguien que no es un creyente. ¿Y cuál es la diferencia? Como hablamos hace rato, la palabra tiene que ver con practicar. La práctica. Lea conmigo en primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 8. Vamos a estudiarlo más a profundidad adelante, pero vea esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entendimos que la práctica, la palabra práctica es la intención del corazón de hacer las cosas. Así que si usted se llama cristiano y en su intelecto usted dice, voy a hacer esto que le va a hacer mal a tal persona o que ofende a Dios, sabiéndolo, es decir, que lo toma a conciencia, usted no es cristiano. Usted no es salvo. No porque esté perdiendo la salvación en este momento, sino porque el hecho mismo de que lo esté haciendo está diciendo que usted está practicando el pecado. ¿Se da cuenta? La práctica del pecado nos hace entonces ser hijos del diablo y no hijos de Dios. No han sido redimidos, por lo tanto. Podrán algún día haber levantado la mano y decir, sí, Señor, yo te recibo en mi corazón. Pero no fue algo genuino. No fue algo que realmente transformara sus vidas. No fue algo que hicieron con la intención tampoco, sino simplemente en un estado de emoción, o porque lo estaban empujando, o porque si no, no me caso con la mujer con quien me quiero casar, o con el hombre con quien me quiero casar. ¿Cuántos matrimonios han hecho así también? Es que está ahí de novio y mi novio no es creyente, y el novio se quiere casar con la novia, ¿verdad? Y dice, sí, yo ya recibí a Cristo, ya hace una oración ahí, y dice, nada más para casarse. Pero no hubo algo en el corazón de esa persona. No hubo una intención. Más bien la intención fue un engañar y no es algo. Y entonces, cuando una persona intencionalmente peca, está practicando el pecado. Y no es salvo. Y si usted está en ese caso, le digo una cosa, arrepiéntase. Y reciba a Cristo para salvación. Porque de otra manera, aunque usted haya dicho, se haya colgado un letrero y traiga camisetas todos los días que digan que Jesús es su Señor, usted sigue estando en el mundo, usted sigue siendo un pecador. Cuidado con eso, un pecador no redimido. Porque nosotros somos pecadores redimidos. Gran diferencia, gran diferencia. Nosotros estamos hablando acerca de nuestra relación rota, no de nuestra salvación. La salvación
no se puede perder para aquellos que han nacido de nuevo, porque el Señor lo prometió. Leamos el verso número 9, veamos cómo tenemos que tratar con el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto de confesar es algo muy interesante, porque tenemos una tradición encima de nuestros hombros y no sabemos lo que significa confesar. ¿Cómo la ve? Muchas personas piensan que confesar es ir a decirle a alguien lo que han hecho mal. No se trata de eso. La palabra confesar viene del griego homologeo, que significa decir la misma cosa. Nada más. Decir la misma cosa. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a que tú tienes que estar de acuerdo con Dios de que lo que hiciste está mal. Yo, si cometo un pecado, debo decirle a Dios, me equivoqué en esto, específicamente esto fue lo que hice, que está en contra de tu voluntad. Tener una convicción y un contristamiento de corazón. Tiene que haber algo en nuestro corazón, también usan la palabra compungimiento, que significa eso que te aprieta el corazón y dices, no puedo esto. Me rompe el corazón. Contristar, que significa hacer polvo, como talco, el corazón. Y esto es algo que debemos entender. Si el cristiano no siente eso y nada más dice por fuera, sí, Señor, ya sé que me equivoqué, y vamos otra vez lo mismo, porque es bien fácil decirlo. Estamos practicando el pecado. Porque decimos, al cabo Dios me va a perdonar. ¿Sí o no? Ese es el gran problema de las iglesias que hablan de la hipergracia. Dios te perdona todo. ¿En qué base lo dice? ¿Con qué base me dices que Dios te perdona todo? Si no es por lo que hizo Jesús en la cruz. Y eso tiene un valor. La sangre de Cristo tiene un valor. Y si no valoramos lo que es, estamos metidos en grandes problemas. Si no hay algo en nuestro corazón que se rompe cada vez que pecamos, hay algo que está mal con nosotros. Acompáñame a leer Salmo número 51 y veamos esto, que es, y está hablando la confesión de un pecador redimido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, perdonación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El arrepentimiento del corazón es lo importante. Si no hay tal cosa, si no confesamos nuestros pecados al Señor, es decir, si no estamos de acuerdo, no hablamos el mismo lenguaje de Dios en cuanto al pecado, estamos en un mal lugar. Es a lo que se refiere esto. Decir la misma cosa
significa estar de acuerdo con la ley de Dios en cuanto a que hemos fallado en cumplir con ella. Esto por ende nos lleva a no buscar excusarnos de nuestros pecados. Note bien esto. Si decimos, por ejemplo, sí, Señor, sé que no debí gritarle a mi esposo o a mi esposa, pero no sabes cómo me molestó lo que me hizo. O sea, ¿estamos buscando excusarnos? Eso no es arrepentimiento. Eso no es confesión. Eso es decirle, Señor, hice el mal, pero me salí con la mía. Y eso es lo que estamos, a veces hemos equivocado. Ay, Señor, es que volví a caer en tal vicio porque no sabes cómo he vivido mi vida. Ha sido terrible. De veras. ¿Y a Cristo no le costó todo lo que él era? ¿No le costó su sangre? Y esto es con cualquier pecado. Si la persona practica la mentira, miente para todo, ¿sabe qué? Es la misma situación. Es la misma situación. Si la persona es tan orgullosa de decir, es que yo estoy bien y ustedes están mal, todos ustedes, hermanos, están mal y yo estoy bien, está en el mismo error, en la misma situación. Y no hemos comprendido lo que significa el confesar nuestro pecado. Por eso tenemos que conocer la ley. Por eso es importante, mis hermanos, que conozcamos la palabra de Dios para que entendamos lo que estamos haciendo mal y busquemos inmediatamente acercarnos a la justicia de Dios por fe. Que estemos de acuerdo con Él, confesando nuestro pecado. Note que la ley no está por encima de nosotros. La gracia es por encima de nosotros, pero la ley nos sirve para esto, como dice en Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nos dice esto, que la ley nos lleva a reconocer nuestros pecados al exponernos a la verdad del pecado y nuestra dependencia de Cristo para ser justificados por Él. Cuando Juan escribe, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, se refiere a la imputación de su justicia en nosotros, del pago voluntario que el Hijo de Dios hizo por cada pecado que nosotros hemos cometido. Veamos el verso número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Como ya estudiamos, la santidad de Dios está fuera del alcance del hombre. Seguimos siendo pecadores, justificados por la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí le va una pregunta que le quiero hacer, que necesitamos aprender a contestar de la manera correcta. ¿La salvación es por obras o por fe? Por fe. Okay. Los otros que están en la mañana se quedaron calladitos, ¿verdad? Si es solamente por fe, estamos en grandes problemas. Es por obras, pero no las nuestras. No las obras de los humanos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos y perdonados de nuestros pecados. Nada, absolutamente nada. Del punto de vista del hombre es por fe, pero del punto de vista de Dios es por obras. O de otra manera, Jesucristo no hubiera padecido en la cruz por nuestros pecados. Amén. Nuestros pecados llevaron a Dios mismo a enviar a su Hijo en el amor que nos tiene a morir en una cruz, derramar su sangre, la obra completa, de manera que cuando Él estaba por expirar, dijera al Señor, consumado es. Toda la obra de la redención fue hecho, consumada en ese instante. De manera que es por obras, porque la transgresión, el pecado, como consecuencia tiene muerte. Y alguien tiene que morir, derramar su sangre, tiene que hacer algo, tiene que ser sacrificado. Y ese alguien es Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él hizo la obra completa y la terminó. Así que es por obras. Para nosotros es por fe, porque somos receptores de lo que Él hizo en la cruz. Receptores de la gracia. Receptores de la misma fe por la cual podemos creer eso. Sin ello estamos perdidos. Si solamente fuera por creer en algo, podríamos creer en cualquier cosa. Pero es la obra que hizo Cristo en la cruz lo que hace la diferencia.
Y esto nos lleva, y les voy a contar una historia por lo mismo, un poco más adelante. Veamos ahora lo que dice el capítulo 2, verso número 1. Yo sé que el tiempo ya se me acabó, pero vamos a darle. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un versículo muy mal entendido por muchas personas. Las personas muchas veces lo leen de esta manera: estas cosas les escribo para que no peques. No puedes pecar. Y no dice eso. Porque si eso dijera, ¿qué pasa con los versículos anteriores? ¿Qué pasa con todo si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos? ¿Qué pasa con si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso? Entonces no está en que no pequemos, sino lo que nos está diciendo, y nos habla con un amor especial. El apóstol dice: hijitos míos, como un padre a un hijo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, no pienses que no tienes pecado, para que no andes diciendo: estoy limpio de todo pecado, soy el hombre más santo de la tierra. Para que no digas: ustedes todos están equivocados, yo estoy bien. Para que no digas: ¿yo pecar? ¿Cuándo? Porque si lo decimos, estamos cayendo en esto que nos está diciendo. Por eso escribió esas cosas, para que no caigamos en el pecado de ser fariseos, de juzgar a las demás personas por lo que ellos son, por lo que han hecho, y que comprendamos que nosotros no debemos caer en el pecado de decir: soy suficiente, no tengo pecado, soy santo y puro. No caigamos en ello. Y aún así, si llegáramos a caer en ese pecado, que es terrible, que es un pecado de un orgullo tremendo, dice de esta manera: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Es que le explico un poco esto del abogado y qué significa esto. La palabra de Dios es claro. Dice que no debemos caer entonces en la autocomplacencia del pseudo cristiano que se siente incapaz y libre de pecar. El caer en el juego de lograr una santidad igual o similar a Cristo es negar la eficacia de Cristo, puesto que solo en el lavado diario con su sangre es que podemos ser reconciliados con Él. En otra manera de explicarlo, Juan hace alusión al tema legal, a un tribunal donde se juzgan los casos criminales, donde el juez tiene que impartir justicia, donde el acusado es culpable y tiene que cumplir con la condena, pero donde hay un abogado que, siendo conocedor de toda la ley, también es cumplidor de toda la ley y por voluntad propia decide pagar la condena del acusado culpable. Y al ser pagada la condena, ese hombre sale libre. En ese caso, como en el nuestro, nada tuvimos que ver con nuestra liberación, solo aceptamos el regalo del abogado. Y ese abogado, ese paracleto, es Jesucristo. Amén. Verso número 2, para terminar. Cuando el pastor dice para terminar, significan 10 minutos más. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En el ejemplo del tribunal de justicia que acabo de contar, una persona, es decir, el abogado, decide libremente pagar en su propia carne toda la deuda o condena que es la consecuencia de la transgresión de la ley que el acusado, hallado culpable, cometió. Esto incluye a todo el mundo, de todos los tiempos, todos los humanos, que acepten ser defendidos por este abogado. Porque hay personas que van al tribunal y dicen: no, yo no quiero abogado, yo puedo, yo me voy a portar bien, yo voy a cambiar mi vida y voy a reformar mi vida. Ya he leído muchos libros de psicología y voy a cambiar mi manera de pensar. Ya he hecho tal cosa, ya he hecho aquella, fui con tal consejero. Y mientras nosotros queramos hacer el camino para salir del pecado, estamos rechazando al abogado. Y rechazar al abogado es morir porque somos culpables. Juan 3:16 entonces tiene sentido hasta el verso 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que toma al abogado, ¿verdad? Pero el que no cree, el que rechaza al abogado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día. Y te pedimos, Señor, que nos permitas en un futuro pronto ahondar en el tema del pecado y de ver qué esto significa para que podamos darle un valor apropiado a tu sangre preciosa. Para que podamos comprender cabalmente lo que tú has hecho por nosotros. Que lo hemos recibido por fe, es cierto, pero que si dejamos de razonarlo, caemos en la autocomplacencia porque nuestros corazones tienden a la oscuridad, a las tinieblas. Por eso, Señor, te pedimos, primero que nada, que nos perdones. Si hasta este día hemos caído en esa autocomplacencia. Si porque hemos sido perdonados, seguimos fallando una y otra vez en acercarnos a ti y estar de acuerdo contigo que estamos en algo malo. Sino tener en nuestro corazón esa sensación, ese sentimiento, esa convicción de que estamos mal, de que te estamos ofendiendo a ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti en tus términos y no los nuestros. Te damos gracias por la ley que nos permite saber dónde estamos nosotros y te damos gracias también por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro abogado. Gracias por haber tú decidido pagar libremente el precio de cada uno de nuestros pecados. Lo recibimos con gozo. Te damos gracias por ello, Señor. Nos arrepentimos de cualquier cosa que hayamos negligido reconocer como pecado. Gracias te damos por ello, bendito seas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien tiene bebés que vaya a presentar, los que desaparecieron, no han llegado todavía para atrás. Bueno, vamos a tomar entonces esta alabanza y si hay bebés, les pido que se esperen si hay bebés para presentar, los presentamos, ¿verdad? Que tenemos que alabar al Señor. Entonces vamos a terminar alabando a nuestro Señor, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso y que Él está sentado en el trono como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y que también Él sea el que está sentado en nuestro corazón, que sea Él el que guía nuestra vida y no nosotros. Amén. Quiero
entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, estás sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Cuántos le dan toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor? Solamente Él es digno. Amén. Entonces, una vez más, digan ahí donde están. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Tú eres ese Dios grande y maravilloso, Señor, que nos muestra en su palabra, Señor, las cosas maravillosas que tú haces con nosotros, Señor. Y cómo no amarte, Señor, si tú eres ese abogado, Señor. Tú eres el Señor, el que viniste a pagar el precio por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos en nombre de ti, Jesús. Amén. Bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos.